Bueno, con algunos hemos podido compartir un poco más, algunos incluso hemos compartido almuerzo tarde, pero para todos con los que no hemos podido todavía hablar o presentarnos, mi nombre es Juan Marcos y esta chica es Ludovica, que puedo decir orgulloso que es mi esposa. Y bueno, queríamos antes de ir a la lectura compartir un poco de lo que Dios nos ha enseñado en este periodo, desde que nos conocimos hasta el día que nos prometimos y hasta el día de la boda. El 9 de julio de 2020, sí, 2020, no me quiero equivocar, nos prometimos, yo le pedí a Ludovica que sí quería casarse conmigo y Ludovica dijo que sí. Y luego, el 5 de marzo de 2022, este 5 de marzo, dijo que sí otra vez y nos casamos, así que nos unimos en santo matrimonio. Pero fueron casi 2 años, 1 año y 8 meses, muy largos y muy cortos al mismo tiempo, en el que pasaron muchas cosas. Pero quería compartir ese proceso en la lectura. Me gustaría que reflexionáramos sobre el camino que tenemos, ¿no? Como decía Gustavo, espero que todos los que estamos aquí sabemos cuál es nuestro destino, ¿no? Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y sabemos que un día, tarde o temprano, estaremos con Él en su presencia eterna. Y bueno, tenemos claro ese destino, tenemos claro también nuestro principio, ¿no? Sabemos de dónde nos rescató Jesús, recordamos el día en que nos encontramos con Él. Pero ese proceso entre el día en que nos encontramos con Él y el día en que nos volveremos a encontrar en la eternidad es como algo más gris. Bueno, gris es una palabra peligrosa, ¿no? Es un proceso del que no tenemos tanta certeza, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que quedan hasta ese día, ¿no? Y quería que hoy reflexionáramos sobre los pasos. Y antes de eso, quería compartir 3 pasos que Dios nos hizo dar a Ludovica y a mí en ese periodo tan difícil, fácil, alegre, triste, en el que pasaron muchas cosas, 1 año y 8 meses. El primero fue entender nuestro propósito. El día que nos propusimos, antes de proponernos en casarnos, teníamos que tener claro cuál era el propósito, ¿no? Y había mucha confusión. Porque a día de hoy, ¿por qué nos vamos a casar? Fuera de la iglesia, fuera del mundo, ¿no? de comunión con los hermanos, puede no tener sentido alguno, ¿no? Pero incluso dentro de la iglesia hay personas que te pueden generar confusión, ¿no? ¿Por qué te casas? Cuando te preguntan ¿por qué te vas a casar? ¿No? Por cumplir con las expectativas de tus padres, de tu iglesia, de tus hermanos, por establecer una buena relación con unas bases bíblicas, por crear una gran familia. ¿Por qué? Y fue entender cuál era el propósito de casarnos lo que nos hizo dar el primer paso firme. Y fue entender que el único y gran propósito que teníamos era glorificar a Dios. Y el día que nuestro matrimonio no glorifique a Dios, dejará de tener sentido y también pasa con todas nuestras vidas, ¿no? No solo con los matrimonios, sino con cada una de nuestras vidas. El día que nuestro primer objetivo no sea glorificar a Dios, deja de tener sentido en nuestra vida. El segundo paso fue entender cuál era nuestra responsabilidad, porque el día que nos propusimos, literalmente no teníamos nada. O sea, dimos ese paso por fe y dijimos, bueno, nos vamos a casar, no sabemos cuándo, pero no teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos... Ella vivía en Italia, yo en España, y no teníamos un lugar donde vivir, no sabíamos dónde íbamos a ir, Italia, España, no había aparecido Argentina todavía como opción. Y bueno, entender que nuestra responsabilidad delante de Dios era solamente una, nos dio a dar un segundo paso firmemente. Y la responsabilidad que Dios nos confirmó era: tienes que dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer para ser una sola carne. Jesús más adelante diría que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Esa era nuestra responsabilidad y esa es nuestra gran responsabilidad como matrimonio. Y bueno, entender esa responsabilidad
nos quitó también mucha confusión, ¿no? Porque podían aparecer, tienes que buscar un trabajo, tienes que tener una casa, tienes que tener una vida estable antes de casarte, ¿no? Pueden ser razones lógicas, pero dar ese segundo paso firme nos ayudó un montón y nos ayudó en ese año y 8 meses en el que, como decía, pasaron muchas cosas, ¿no? A nivel familiar, Dios nos probó de muchas maneras. Y el último paso que Dios nos hizo dar firmemente fue agarrarnos a una promesa. Y la promesa a la que nosotros nos agarramos, tenemos una Biblia entera. Aquí tenemos muchas promesas a las que podemos agarrarnos, pero la promesa a la que nos agarramos en ese tiempo fue que si buscábamos primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos, todas las cosas nos serían añadidas, todas las cosas que necesitábamos, ¿no? Dios sabía qué cosas necesitábamos antes de que nosotros se lo pidiéramos, y agarrarnos a esa promesa nos hizo dar un tercer paso firme y nos mantuvo durante ese periodo. Y la verdad que el día de nuestra boda fue un día que creo que nunca vamos a olvidar. Fue un día en el que nuestro matrimonio glorificó a Dios, ¿no? Y fue de mucha bendición. La verdad que todavía pensar en ese día nos emociona y espero que sea así siempre, ¿no? Y bueno, hoy, como decía, quería que reflexionáramos sobre esos pasos que vamos a dar nosotros y pensando en el destino que tenemos. Todos sabemos cuál es nuestro destino, pero a lo mejor no tenemos tan claro cuáles son los pasos firmes que tenemos que dar. Y si les pregunto qué vida en la Biblia, qué ejemplo tenemos de una persona que tuvo un destino, el mismo destino que vamos a tener nosotros, pero tuvo una vida miserable, ¿qué ejemplo les viene a la cabeza? Pensando en Hebreos, ¿no? En la lista de ejemplos de fe, a mí hay un nombre que me viene a la cabeza. ¿Cómo? Jonás. José. Bueno, ¿algún otro? A ver si coincide. Un hombre que os doy una pista, un hombre que tenía un gran poder que le había dado Dios, pero tuvo una vida. Sansón. Bien, menos mal, gracias. Bueno, sí, vamos a pasar por la vida de Sansón y vamos a ver los pasos que llevan a una miseria, los pasos que conducen a la miseria, ¿vale? Y bueno, vamos a ir a Jueces 13. Jueces 13, 5, para empezar. Ahí también vamos a ver que Dios deja claro cuál es el propósito, la responsabilidad y la promesa en la vida de Sansón, incluso antes de que naciera. Leemos ahí el versículo 5. Esto es el ángel hablando con la madre de Sansón, ¿no? Esto es lo que le dice. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo. Ella era estéril, ¿no? Y el ángel le promete algo a esta mujer. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Tenemos la responsabilidad, ¿no? La promesa sabemos que se cumplió, Sansón nació. La responsabilidad, vamos a ver a lo largo de la vida de Sansón. Y el propósito. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ese era el propósito de Sansón. Entonces tenemos ahí el propósito, la responsabilidad y la promesa. Como siempre, Dios cumple su promesa. Sansón nace y podemos ir al capítulo 14. Y vamos a empezar a ver cuáles son los pasos que Sansón da hacia la miseria, y teniendo claro que son pasos que a día de hoy podemos dar nosotros también. Bueno, capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos.
os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Bueno, el primer paso que Sansón da, vamos a ir a Números 6 un segundo. Bueno, si quieren, se lo leo y se lo puedo leer. En Números 6 vemos cuál es el voto de los nazareos. Él tenía que ser nazareo, ¿no? Ahí, en el capítulo 6 de Números, tenemos la responsabilidad del nazareo. Así que, bueno, no vamos a leer todo ahora por tiempo, pero si quieren saber cuál era la responsabilidad de Sansón, ahí tienen, ¿no? Número 6. Pero básicamente, un nazareo, para que nos enfoquemos en la vida de Sansón, no podía, tenía que dejarse crecer el pelo, ¿no? Durante todo su nazareato. No podía tomar nada de la vid, del fruto de la vid, no podía beber ni comer nada de la vid. Un hijo del pueblo de Israel no podía juntarse con una mujer en este caso de los filisteos, una mujer de un pueblo ajeno. Y también vemos que Sansón no podía, como nazareo, no podía acercarse al cuerpo de un muerto, ni siquiera si era de su padre o su madre, no podía tocarlo porque si no se contaminaba. Pero bueno, vamos a volver a la vida de Sansón y vemos que el primer paso que da Sansón en su camino hacia la miseria es descartar totalmente la guía de sus padres, o en este caso, de la autoridad que tenía él, que Dios había puesto sobre él. Él descarta la guía que tenía por encima de él, ¿no? La descarta totalmente, dice, los padres le piden, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en este pueblo para que vayas a tomar a mujer de los filisteos. Y Sansón, ignorando y descartando esa guía, dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Este versículo es complicado, ¿no? Porque tiene por un lado una clara desobediencia a la voluntad de Dios. Estaba claro que Sansón, como hijo del pueblo de Israel, no debía juntarse con una filistea, pero vemos que esto venía de Jehová. Podemos ver claramente que en la vida de Sansón Jehová va a utilizar a un hombre desobediente para hacer su voluntad, y podemos aprender que incluso eso puede hacer Dios. Incluso si nosotros nos negamos a obedecer su voluntad, Dios, si tiene un propósito con nosotros, lo va a cumplir. Pero vamos a ver las consecuencias de desobedecer a Dios también. Entonces, versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando le llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró nada, ni a su padre ni a su madre. Bueno, ahí también vemos, Sansón no cuenta con sus padres como guía, como referencia, no los tiene en cuenta, pero también podemos ver que esto lo va a decir cada vez, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó al león. Nosotros podemos ver claramente que era el responsable, el espíritu de Jehová, ¿no? Sansón, en este momento, imagínense a Sansón, acabo de despedazar un león, dice, con mis manos, así, sin nada. Puede ser una oportunidad, ¿no?, para decir, bendito sea Dios que me ha dado esta fuerza. Gracias, Señor, por salvarme de un león, ¿no? Puede ser, ¿no?, en la actitud de un hombre que quiere reconocer a Dios, puede ser una oportunidad. Pero no dice nada Sansón. Se va y dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, esto es curioso, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. O sea, Sansón se había ido ya, vuelve a tomar a la mujer filistea, y en el camino dice que se aparta un momento a ver el cuerpo del león. Bueno, ¿para qué? Podríamos imaginar
no sé, a mí me hace pensar, ¿sería por regodearse o por ver si era real? A lo mejor se le había olvidado y dice, ¿de verdad maté un león? Pero no dice nada. Entonces, viendo el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Un nazareo tampoco podía, claramente, ni ningún judío, tomar algo del cuerpo muerto, además de un león. No podían comer león, estaba escrito, y no podían agarrar del cuerpo muerto de un león un panal de miel y comiéndoselo. Vemos que Sansón se contamina, pero contamina también a sus padres, contamina a los que tiene cerca. Y vamos a ver que actuar en contra de la ley de Dios va a tener consecuencias en la vida de Sansón, pero ahora a partir del versículo 12 vemos que Sansón empieza a hacer algo que también es peligroso, que es jugar en el terreno del enemigo. Sabemos cuál era el enemigo, ¿no? Sansón en ese momento. ¿Cuál era el enemigo del pueblo de Israel en ese momento? Los filisteos. Y a día de hoy puede que no tengamos tan claro, no podemos decir, los enemigos son los españoles, los ingleses, no podemos decir quiénes son los filisteos, no podemos tenerlo tan claro, pero sabemos cuál es nuestro enemigo, ¿no? Eso sí lo tenemos claro, y tenemos muy claro cuál es el terreno del enemigo. El terreno del enemigo siempre son peleas, discusiones, sensualidad, ataca en la sensualidad. Esos son los terrenos del enemigo, nuestros sentidos, lo que vemos, lo que nos llama la atención, las provocaciones, todo eso es terreno del enemigo. Y vemos que Sansón va a jugar, va a ponerse a jugar en el terreno del enemigo. Ese sería el cuarto paso de Sansón hacia la miseria. Dice el versículo 12: y Sansón, estando en la boda con la filistea, dice a los filisteos que había allí: yo os propondré ahora un enigma, y si en 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: proponte un enigma, y te lo iremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sansón tenía en su mente ahí el león, el panal, lo que había hecho. Y hace este acertijo, ¿no? Vamos a ver que a Sansón le gustaba componer poesía. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, porque no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Sansón jugando con el enemigo, esto lo vamos a ver, ¿no?, con el ejemplo de Dalila, que es igual el más famoso, pero vemos que aquí le pasa básicamente lo mismo. Jugando con el enemigo, termina confesándole a esta mujer el secreto. Al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Le resolvieron el enigma. Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató 30 hombres de ellos, y tomándolos sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Bueno, el quinto paso que Sansón dio hacia la miseria fue tomar decisiones basándose en su enfado, ¿no?, siendo impulsado por el enfado.
el enfado en la vida de Sansón es muchas veces lo que guía las decisiones que toma. Y bueno, vemos que Sansón, con el espíritu de Jehová, mata a esos filisteos y termina entregándoles los vestidos, y encendido en enojo se va a casa de su padre. Luego, la mujer que Sansón había tomado se la dan a su compañero, a uno que él consideraba como su amigo. Y vamos a ver en el capítulo 15 que Sansón sigue tomando decisiones guiado por su enfado. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Y Sansón dijo: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 30 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Hizo un invento ahí Sansón, juntó las colas de los zorros, les prendió fuego y las mandó para el campo y incendió el campo de los filisteos, ¿no? En el versículo 6 dice: dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. La vida de Sansón sigue trayendo consecuencias no solo para él, sino para los demás, para los que le rodean. Dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió de cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Es muy curioso también que la palabra descendió aparece muchas veces en la vida de Sansón. Es un descenso, la vida de Sansón en todo momento es un descenso. En el versículo 9 vamos a ver, del 9 al 17 vamos a ver que el sexto paso que da Sansón en su camino hacia la miseria es enaltecerse a sí mismo, ¿no? Como veíamos antes, teniendo una oportunidad para alabar a Dios, no lo hace. Pero vamos a ver claramente que aquí Sansón se alaba a sí mismo. Dice, versículo 9: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron, venganza. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron: no solamente te prenderemos, te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Ya hasta su propio pueblo, al que él tenía que salvar, lo entrega en manos de los filisteos, ¿no? Vemos que él, cuando lo entregan, en el versículo 14, el Espíritu de Jehová viene sobre él, y las cuerdas nuevas, 2 cuerdas nuevas, que estaban en sus brazos, se volvieron como de lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, esto lo tuve que buscar en el diccionario, quijada es, para los que no sepan, la mandíbula del asno, agarrando una mandíbula fresca de asno, dice que la tomó y mató con ella 1000 hombres. Versículo 16. Entonces, ahora sí, Sansón dijo: gracias, Señor, porque me has dado esta gran fuerza. No, vemos que dice Sansón: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté 1000 hombres. ¡Wow! Te imagino a Sansón. Es una alabanza clara a lo que ha hecho, ¿no? Y podemos pensar, sí, de alguna manera Dios a través de él hizo algo increíble, mató 1000 hombres. Bueno, él se miraría sus manos, miraría los cuerpos de los 1000 hombres y diría: wow, qué grande. Pero vemos que Sansón pierde otra oportunidad para alabar a Dios. Y
Y claro, a veces es como incluso a día de hoy a nosotros nos puede pasar, ¿no? Que luchamos en nuestra cabeza con esa idea. Esto lo he hecho yo, lo ha hecho Dios, bueno, todo lo hace Dios, pero he visto que lo he hecho yo, ¿no? Con mis manos. Alabar a Dios no tiene nada que ver con hacer un esfuerzo por decirle palabras bonitas a Dios para agradarle o animarle o darle confianza a Dios. Alabar a Dios es simplemente reconocer el Dios que tenemos, la grandeza del Dios que tenemos. Y un principio claro es que nosotros alabemos a Dios o no lo alabemos, no cambia la grandeza de Dios. Lo único que cambia y lo único que se ve afectado es la relación que tenemos con Él, nosotros. Así que si alabamos a Dios, los primeros beneficiarios somos nosotros. Y si no alabamos a Dios, los primeros que se perjudican somos nosotros. Bueno, vamos a ver en el versículo 18 y 20 que Sansón termina alabando a Dios, pero termina alabando a Dios de una forma miserable. Versículo 18 dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Ahora sí, Sansón, vemos que Sansón era un hombre fiel. Sansón en el fondo sabía que su fuerza venía de Dios, pero fíjense qué momento elige para alabar a Dios. Cuando tuvo gran sed, le dice a Dios: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. La alabanza de Dios suena, la alabanza de Sansón a Dios suena a exigencia, suena a... Es una alabanza mísera, ¿no? ¿No les parece? Bueno, vamos a ver que Dios le responde esa oración, le da de beber. Dice, versículo 19: abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enhakkore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, Dios tenía un propósito con Sansón, continúa la vida de Sansón y vamos a ver, ya lo hemos visto antes, pero Sansón, otro paso que da hacia la miseria, yo lo tengo aquí apuntado como el séptimo paso que da hacia la miseria, es tomar decisiones únicamente guiándose por lo que ve. Sabíamos que se tomaba decisiones guiándose por su enfado, pero a partir de ahora, Sansón solo lo que ve, él reacciona como si fuese un animal. Lo que ve, allá voy, ahí actúo, ¿no? Lo vemos también en el primer versículo de la historia de Sansón, en el capítulo 14, dice: descendió Sansón a Timnat y vio una mujer y lo declaró a su padre diciendo: yo he visto a una mujer. Todo el rato Sansón ve y actúa, ¿no? Ese es un paso que nosotros a día de hoy podemos dar hacia la miseria: ver y actuar. Tenemos el ejemplo de la mujer filistea con la que se casó. Vemos en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sí, Sansón sí ve y actúa. Luego tiene ahí una situación, los filisteos están ahí esperando a que él se duerma, bueno, que esperan como hasta el final de la madrugada para agarrarle, pero Sansón se despierta, agarra las puertas de la ciudad y se va, ¿no? Sansón seguía teniendo la fuerza de Dios sobre él. En el versículo 4 del capítulo 16 vamos a ver el principio de la historia más famosa de Sansón, que es la historia con Dalila, ¿no? Y yo aquí creo que ya es el descenso final de una vida hacia la miseria, ¿no? ¿Cuál fue el gran error de Sansón? Habíamos dicho que uno de los pasos hacia la miseria era jugar en terreno del enemigo, ¿no? Sansón se deja también seducir por el enemigo. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuál era el enemigo de Sansón? El enemigo de Sansón. Podríamos decir, los filisteos habían dicho antes, ¿no? ¿Qué enemigo? Ahora aparece Dalila por aquí. Podríamos considerar que Dalila era uno de los enemigos de Sansón. Le traiciona de una manera
increíble. O sea, el corazón de Dalila era durísimo porque lo traiciona totalmente. Podríamos pensar que él mismo, ¿no? Si filosofamos un poco más, él mismo era su gran enemigo, ¿no? Pero ¿cuál es el enemigo? La soberbia. La soberbia. La soberbia. La carne. Podríamos detectar como muchos enemigos que a día de hoy los tenemos presentes, ¿no? En nuestra vida. Sí. Y si pensamos en el enemigo que compartimos con Sansón, un enemigo eterno, el enemigo eterno que tenemos, Satanás era también el enemigo de Sansón. Y Satanás es el padre de mentira. Vamos a ver que Sansón cree una mentira de Satanás. Pero vamos a ver cuál es la mentira que Sansón cree de Satanás. Vamos a ver. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te daremos 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Es una pregunta rara, o sea, es una pregunta que te puede hacer dudar, pero vemos que Sansón solo se guiaba por lo que veía. Sansón ni siquiera estaba prestando atención a lo que oía, ni siquiera a su capacidad de recordar. Yo digo, si Sansón hubiese pensado lo que le pasó con la mujer filistea, le podría haber sonado, ¿no? Una alarmita que diga: cuidado, Sansón, por aquí no. Pero no, vemos que Sansón vuelve a jugar, vuelve a dejarse seducir por el enemigo. Y Dalila le hace esta pregunta y Sansón le respondió: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Sansón además le pone una condición que él sabe perfectamente que no era nada para él. Le ata con unas plantitas y dice, ¿se acuerdan con qué le habían atado el pueblo, su propio pueblo, ¿no? Con 2 cuerdas nuevas? Y él se había liberado con el poder de Dios, ¿no? Pero para él, o sea, los mimbres no eran nada, él sabía que él se podía despertar, así, hacer un poco de stretching y romper los mimbres, ¿no? Pero bueno, le pone esta condición y vemos que Dalila lo ata, dice el versículo 8, los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. O sea, Sansón, ¿qué estaba haciendo Sansón? O sea, no es solo no utilizó el recuerdo, la memoria para que le advirtiera de lo que le podía estar pasando, sino que aquí claramente le ha dicho una cosa, le ha dicho, si me atan con 7 mimbres, entonces me podrán atar. Se despierta atado con 7 mimbres y luego Dalila le pide que le diga la verdad, porque obviamente le ha engañado. Y Sansón, en vez de decir, mira Dalila, esto no funciona, lo que hay entre nosotros, no, vamos a separarnos, no. Sansón dice en el versículo 11, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. No dice cuántas, pero cuando su pueblo le entregó a manos de los filisteos, usaron 2 cuerdas nuevas. Sansón sabía que las cuerdas ya las había superado una vez. Entonces, Sansón podía estar confiando en lo que ya había hecho, ¿no? Una vez. Y le dice este requisito, ¿no? Si me atan con cuerdas nuevas, entonces sí, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento.
mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo como con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo: si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, entonces me debilitaré. Es curioso que Sansón aquí ya toca el tema del pelo. Él, vamos a ver que él tenía claro que él no podía raparse el pelo. Lo que tenía claro era que si le rapaban el pelo, él perdía la fuerza. Él lo sabía, era un hombre de fe, confiaba en Dios y sabía que el requisito que Dios le había puesto era el pelo. Pero vamos a ver que ya toca el pelo. Sabía que le tenían que rapar, pero él dice: bueno, si me haces unas trencitas aquí, me las atas en una estaca y me pones ahí, yo ahí me voy a debilitar. Toca el pelo. Vemos que ya entra en un terreno que es tentar hasta dónde puedo, ¿no? Como ver, bueno, ¿será verdad que si pierdo el pelo perderé mi fuerza? Se empieza a acercar mucho a lo que tenía claro que no tenía que hacer, ¿no? Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y se liberó. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Jugar con el enemigo puede parecer... Tú te puedes ver fuerte al principio, puedes decir: no, yo con esto puedo, 7 libres verdes, yo... ¿no? Puede parecer poco peligroso al principio. El problema está en que no te das cuenta de cuándo se pone duro. Dice que él acabó, poco a poco, cada día, acabó siendo reducido, su alma fue reducida a mortal angustia. Y finalmente, versículo 17, le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Sansón sabía que si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón sabía cuál era la voluntad y cuál no era la voluntad de Dios. Sabía que si él era rapado perdería su fuerza. Lo tenía claro, pero lo acabó diciendo. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, aquí vemos la traición sin alma de Dalila, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Bueno, aquí vamos a ver lo que pasa. Imagino que todos ustedes ya conocen esta historia. Pero el versículo 20 dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón vimos que sabía que su fuerza, el requisito era raparse. Él se despierta pelado y él sabía que había desobedecido a Dios. Es curioso que Sansón no pensó en: esta vez me liberaré y mira los músculos que tengo. ¿Cuántos caben en un aposento? Podemos decir 100, 200 filisteos. Había matado a 1000. Dice, Sansón no llegó ni siquiera a plantearse combatir con los filisteos. Él dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé, voy a huir, ¿no? Voy a huir de este combate porque sé que no tengo la fuerza que he tenido hasta ahora, ¿no? Sansón no pensaba en combatir, pensaba en escapar. Y Sansón había creído una mentira.
Sansón no había llegado a creer que él era el dueño de esa fuerza, que lo había hecho matar a un león, que lo había hecho matar 1000 hombres. En el fondo, muy en el fondo, sabía que esa fuerza venía de Dios. Pero Sansón creyó la mentira de que había otro camino que el que Dios había establecido. Sansón pensó que podía escaparse, que a lo mejor podía irse esa vez y ya está. Luego no busco más a los filisteos, me voy de aquí, no voy a enfrentarlos, me voy. Sansón creyó que había otro camino, que podía como crear un camino alternativo al que Dios ya había establecido. Tengo apuntado el versículo Juan 15:5, no sé si alguno recuerda o lo pueden buscar. Jesús dijo claramente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces es fácil llegar a creer que hay algo pequeño, vale, no podemos hacer la gran voluntad de Dios, está claro. Nosotros necesitamos a Dios para convertir a las personas, para hacer grandes cosas, ¿no? Para dar un gran testimonio. Necesitamos a Dios para las grandes cosas, pero un poco, algo puedo hacer, ¿no? Sin Dios. Puedo, no sé, un camino alternativo, escaparme de los filisteos y luego ya vemos cómo arreglamos las cosas con Dios. Jesús dice claramente que separados de Él, nada, ni un paso podemos dar. Separados de Él, nada podemos hacer. Y vemos claramente que Sansón creyó que había algo que podía hacer, que podía escaparse, pero no. Los filisteos le echaron mano y vamos a ver las consecuencias de lo que decidió hacer Sansón. La mentira que creyó Sansón fue creer que hay algo que podía hacer separado de Dios. Creer que hay algo que podemos hacer separado de Dios es un paso hacia la miseria. Y vamos a ver las consecuencias en el versículo 21. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Me imagino que sin anestesia. No quiero pensar en lo que debe ser que te saquen los ojos. Pero bueno, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Sansón completamente inútil. La voluntad de Dios empieza a crecer por su cabeza. El pelo, que era su fuerza, empieza a crecer porque Sansón no podía hacer nada. Sansón estaba inutilizado completamente. Es muy triste las consecuencias que Sansón recibió, pero vamos a seguir leyéndolo. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Qué triste que la vida de Sansón fue un impulso para la adoración de un Dios pagano, como un alimento de la miseria de otros, ¿no? Un alimento de algo que le duele tanto a Dios. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Algunos igual habrán leído que juguete, dicen algunos que es la única vez que aparece en la Biblia. Hay algunas versiones en las que vuelve a aparecer la palabra, pero lo importante es que cuando jugamos con el enemigo, cuando jugamos en terreno del enemigo, acabamos siendo juguetes del enemigo. Y qué triste, ¿no? ¿Hay algo más, algún paso más que dio Sansón hacia la miseria? Vamos a seguir leyendo. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa.
para que me apoye sobre ellas, y vemos que la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Muy triste. Vamos a ver que Sansón vuelve a clamar a Dios, porque él era un hombre que tenía fe, era un hombre que creía en Dios. Tuvo una vida mísera, tuvo un final triste, pero hubo un 10º paso que dio hacia la miseria. El final de Sansón no fue épico, como a veces pensamos cuando en la escuela dominical nos cuentan esta historia, como que bueno, ahí Sansón al final vuelve a Dios y hace todo bien y mata a los filisteos y bien, final feliz y punto. Lo más triste de la vida de Sansón es que él creyó que era el protagonista. Él murió creyendo que era el protagonista. Sansón sabía que su fuerza estaba en Dios, acudió a Dios a por su fuerza, pero vamos a ver en el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez cumpla tu voluntad y libre a mi pueblo Israel. Lo más triste de la vida de Sansón es que murió, dio su último aliento diciendo: para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Qué triste debe ser dar tu último aliento por algo así, ¿no? Por algo tan carnal, por mis 2 ojos, dijo Sansón. Y quería acabar con esta reflexión. Morir por un gran propósito no nos diferencia de los demás. Dar la vida por algo no nos diferencia de los demás. Sansón murió aferrado a la fe de Dios, sabiendo que su fuerza estaba en Dios, pero murió, dio su último aliento por un motivo muy triste, ¿no? Y el último pasaje que quería que leyéramos hoy está en Mateo 10:39. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, la hallará. No, dice, el que pierde su vida por causa de mí. Hay mucha gente que está dispuesta a dar la vida por motivos lícitos, por motivos bonitos, ¿no? Estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo, por mi familia. Estoy dispuesto a dar la vida por mi país. Hay muchas razones por las que hay gente que está dispuesta a dar la vida, ¿no? Hay gente que por un Dios también está dispuesto a inmolarse, ¿no? A ser kamikaze, agarrados a la promesa de que estarán en un cielo con cientos de mujeres, ¿no? Están dispuestos a sacrificarse y matar a muchas personas, a infieles, ¿no? por su Dios. Hay muchas personas en este mundo que están dispuestas a dar la vida. Lo que nos diferencia a nosotros es perder la vida por causa de Jesús. Así que podríamos acabar reflexionando por qué estamos dando la vida y pidiéndole a Dios que sea por causa de Él, que Él nos ayude a dar la vida por la única causa que tiene sentido y da sentido a nuestras vidas,